Bienvenidos a la Minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. Bienvenidos a la Minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. Buenas tardes, bienvenidos un día más, un viernes más de Minuta, gracias al Emporio Digital. Como siempre, estamos acá ya en el podcast. Gracias a todos los que nos escuchan a través de las aplicaciones de audio, obviamente, streaming, también en las redes sociales, donde aparecemos como La Minuta. Temas interesantes, volvemos con El Salvador. ¿Qué pasa en El Salvador con la cuestión económica, la canasta básica y temas de último momento? Vamos a ver, lo vamos a hablar con un invitado especial, pero antes les quiero comentar que dar también la bienvenida, mejor dicho, a Juan Carlos Renderos desde Italia. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Desde el grupo ICM, transmitiendo. Sí, informativo salvadoreño en Milán, presente en esta transmisión de la Minuta Podcast. Bueno, Eric, ¿qué te puedo comentar? Esta semana hemos tenido lluvias anómalas en la ciudad de Milán. Si tú me ves con el suéter todavía, porque se Con siente un frío. poco fresco. Han habido pequeñas inundaciones. Bueno, tal vez no puedo decir pequeñas, pero sí inundaciones con niveles de inundación no tan fuera de la norma, pero sí hemos tenido estragos causados por las lluvias, ¿verdad? Interesante, Así que complicado. así comenzamos esta noche de viernes 17. Eh, Antes de que dime, comiences de que dime. presentes a nuestro invitado, quiero comentarte que hoy es 17 de mayo, ¿vale? Del 2024, Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, en el cual somos parte nosotros como medios de comunicaciones y que estamos ahí. ¿Para qué? Por ejemplo, estos programas, por ejemplo, de La Minuta, donde traemos a diferentes personas, diferentes criterios. La idea aquí es debatir, conversar, escuchar y obviamente crear el propio criterio, obviamente. Para eso tenemos nuestros invitados especiales, Carlos. Sí, bueno, como tú lo mencionabas, el día del Internet, así para hablar más en un tema resumido, el día del Internet, y estamos haciendo buen uso de esta tecnología precisamente para acercarnos a conocer en detalle lo que vive nuestro país. Es así como damos la bienvenida a nuestro invitado, José Luis Magaña, un economista especializado en temas de gobierno y democracia y, bueno, avalado también por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Actualmente José Luis es investigador de toda esta panorama que se maneja en El Salvador en cuanto a la economía. Vamos a estar tratando de entender qué rumbo lleva nuestro amado El Salvador en temas económicos Bueno, para un tiempo inmediato y futuro. Así que bienvenido, José Luis, al Emporio Digital y el podcast La Minuta. Muchas gracias, hermano. Un gusto saludar ahí a Eric, a JC, a los amigos, amigas que nos van a estar escuchando. Espero que podamos tener una conversación bonita en el transcurso de esta tarde. seguramente así será, José Luis. Sí, pues interesados nosotros en lo que pasa en la economía del país, la economía social, digámoslo también, economía de gobierno, que también, y también economía de bancos y cooperativas, por ahí va. Los temas candentes. Se habla, bueno, no sé, hace un par de semanas creo que se estaba hablando también de los censos, ¿no? Esto ya, la cuestión de los censos lo lleva el Banco Central de Reserva. Entiendo, vamos a entrar por ahí, ¿no? Porque para poder analizar las cuestiones económicas necesitamos de índices, de censos, de datos, ¿no? ¿Y quiénes más que recogen estos datos? Pues es a través de
Hoy lo lleva el Banco Central de Reserva, antes lo lleva el Ministerio de Economía, José Luis. ¿Cómo hubieron muchos memes, ¿no? De que la información estaba, ¿cómo se llama? Estaba retenida por 7 años, qué sé Sí, yo, cualquier cosa. Eh, Coméntanos un poco que sobre este tema, para comenzar. bueno, los censos, lo recomendable es que se estén realizando cada 10 años, justamente para que los países puedan tener datos actualizados sobre población, sobre vivienda, porque al final de cuentas las decisiones se deben de tomar siempre con base en evidencia, pues vean, datos. Entonces siempre es bueno tener esos datos. Porque además, anualmente, también esta oficina, la DIGESTIC, que ahora es la UNEC, ya vamos a hablar de eso, hace un documento que es la encuesta de hogares de propósitos múltiples, donde profundiza un poco más en términos de las preguntas de los censos. Los censos son más de población y de vivienda. ¿Cuánta gente hay? ¿Cuánta gente habita en la vivienda? ¿Qué tipo de vivienda es? Las materiales de la vivienda. Pero a partir de esos indicadores que dan los censos, pues se generan muestras más pequeñas donde se profundiza más cada año. Y ahí es donde podemos ver indicadores como la pobreza, el acceso al agua, el acceso a la tierra, el nivel de ingresos de los hogares, las edades promedios, a dónde están trabajando, en qué están ocupadas. Entonces, ese tipo de elementos son los que se pueden ver. El último censo que tenemos en El Salvador es de 2007, ¿no? Y ya desde hace rato se venía posponiendo esa actualización del censo. Ahí ha sido un tema de que ahora se ha recibido un apoyo de parte del Banco Interamericano de Desarrollo, un préstamo de 44 millones de dólares, que originalmente estaba destinado a la DIGESTIC, que es la Dirección General de Estadísticas y Censos, una dependencia que era del Ministerio de Economía, pero que hace 2 años pasó a convertirse en la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos, ahora a cargo del Banco Central de Reserva. Entonces, todas estas funciones de demografía y estadísticas han pasado del Ministerio de Economía al Banco Central de Reserva, pero bajo este cambio de estructura, ¿no? De la DIGESTIC a la ONEC. Pero básicamente mucho del equipo de trabajo es el mismo. Interesante, ¿no? Cómo ha venido cambiando, obviamente, busca de sobre los índices. Más que todo, te quiero preguntar esto porque es sobre los temas, ¿no? Sobre la economía. Salvador, hay un tema que es la canasta básica. Obviamente afecta a nivel internacional, la cosa no pinta bien, ¿no? Pero cada país sabe o conoce cómo puede solventar esta situación. En el caso de El Salvador, ¿cómo ves tú la cuestión de la inflación, el precio en la canasta básica, el salario mínimo? ¿Cómo puedes conjugar todo esto en vidas? A ver, de nuevo, utilizando datos del Banco Central de Reserva, la canasta básica alimentaria ha tenido un incremento del 24% en los últimos 2 años. Eh, Está costando, bueno, desde que se hizo el último ajuste del salario mínimo, donde llegó el salario mínimo a los $365 mensuales, la canasta básica alimentaria estaba en los $190. A marzo de este año, que es el último dato disponible de la canasta básica, es de $254. Es el dato oficial de la canasta básica alimentaria, ¿no? Con el mismo salario mínimo de $365. Ahora, creo que es importante que cuando hablamos de ese cálculo de la canasta básica alimentaria de $254, hay que tener en cuenta que el Banco Central de Reserva, en este caso y por muchos años, mide esta canasta básica alimentaria bajo el criterio del mínimo calórico, es decir, lo mínimo necesario para mantenerse vivo, pues, o sea, cómo consumir, cuánto te cuesta consumir el mínimo de calorías que necesitas consumir, ¿no? Para no Lo necesario para eh, vivir.
para sobrevivir. Para sobrevivir. O sea, ya. porque aquí, porque si entramos al detalle de qué es esta canasta básica alimentaria, estamos hablando, fíjate, estos son datos del Banco Central de Reserva, los amigos, amigas la pueden entrar a ver. Lo que constituye la canasta básica alimentaria son 49 gramos de pan francés. Son dos pancitos de los larguitos. Los amigos salvadoreños saben cuáles son los pan francés. 223 gramos de tortillas, que son 2 tortillas. 57 gramos de arroz, 60 gramos de carne, 33 gramos de grasa, 28 gramos de huevos, que si ya compras un huevito grande, si es grande, se pasa de esos 28 gramos. Tiene que ser un huevo pequeño. 157 gramos de frutas, que es un guineo. 79 gramos de frijoles, que es menos de la mitad de la taza. 127 gramos de verduras y 69 gramos de azúcar. Esa es la canasta básica alimentaria. Y eso, comprar eso en El Salvador, te cuesta $254 al mes. ¿Sí? Entonces, creo que es importante tener presente a qué nos estamos haciendo referencia cuando hablamos de la canasta básica alimentaria. Por persona, ¿no? Hay que tenerlo claro, por persona. No, es para un hogar, para un hogar de 3.73 miembros. Espera, a ver, me imaginaba que era para una sola persona. Vamos a ver, 60 gramos de carne, por ejemplo, un huevo, o sea, me parece sí, al final, el plan promedio diario, bueno, ¿no? Ese es el plan diario por persona, que al final, para una familia de 3.73 miembros, te salen $254. ¿Sí? Entonces ya eso, por ejemplo, si lo comparamos con el salario mínimo, que son 365, estamos hablando que solo para comprar eso, ya se te fue buena parte, te quedan como $100 disponibles. Para pagar la casa, ¿sí? Y los servicios. Imagínate, tenés que pagar la casa, tenés que pagar el agua, la luz, servicio de tener transporte, y esa dieta tampoco, digamos, que sea la más nutritiva que te he comentado, ¿no? Entonces todavía eso hay que complementar. Entonces ahí ya nos vamos dando cuenta un poco cuáles son las condiciones de las que estamos hablando cuando nos hacemos referencia al tema de la canasta básica, ¿no? Y a los salarios también. Llama mucho la atención, Carlos. A ver, obviamente no podemos comparar Europa o países de primer mundo, porque no tendría sentido, ¿no? Más podríamos hablar sobre, ver, porque también pasa algo, ¿no? ¿Qué importancia tiene el salario mínimo? ¿Cuántas personas ganan el salario mínimo en El Salvador? Esto sumerge parte de las personas en pobreza, o sea, un nivel de pobreza, ¿no? ¿Tienes algún dato a nivel nacional? No, he escuchado todos estos datos en cuanto a la proporción del alimento. Bueno, lo que yo te puedo mencionar, que un sueldo mínimo en Italia rondará 3-4 veces el sueldo mínimo del Salvador. Y precisamente los precios por ejemplo, te puedo dar un precio de referencia, el cartón de huevos de 6 huevos, de 6 unidades, ronda €1.20, por decir algo. Entonces, estos precios en proporción a lo que se vive en Europa con El Salvador en cuanto al precio, están casi iguales, pues están casi paralelos, con la salvedad que el sueldo mínimo, al menos en Italia, puede ser de 3-4 veces el sueldo mínimo de El Salvador. Sí, es preocupante este dato porque la familia salvadoreña se ve sin capacidad de ahorro, sin capacidad de poder afrontar un luto o sin la capacidad de poder afrontar alguna enfermedad que en este tiempo pues se manifiestan de forma crónica. El dato que viene, José Luis,
se proyectan incrementos después de este censo, alcanzarán los 44 millones para hacer este estudio, nos van a dar datos reales como para poder afrontar la temática del Salvador. A ver, yo creo que sí, en términos de recursos, la disponibilidad de recursos, sobre todo porque está manejado bajo asistencia técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces creo que ahí hay cierta, digamos, un doble checking, pues, ¿verdad? No solo es la oficina central del gobierno, sino también hay un checking ahí del Banco Interamericano de Desarrollo. También creo que todavía en el Banco Central de Reserva y en la Oficina Nacional de Estadísticas hay gente técnica muy buena, ¿no? Esperaría que a las autoridades dejen hacer el trabajo técnico, ¿no? Y también a los amigos y amigas que nos están escuchando, si están en El Salvador y de repente le llegan ahí los del censo o las del censo, intenten darle la información más precisa que puedan, ¿sí? No se preguntan temas de ingresos, en esta no se preguntan temas de cuánto gana, de que... No. Lo que le van a preguntar a la gente es cuánta gente vive en la casa, lo que le van a preguntar a la gente es si tiene televisor, si tiene microondas, si tiene refrigerador, de qué material están hechas las paredes, el piso, el techo. Esos son el tipo de preguntas que se van a hacer y que, pues sí, los amigos y amigas que nos están escuchando, así se llegan a los del censo. Bueno, primero apártense del pick-up, porque ya vimos que hay varios ahí. Cuidado, cuidado. Cuidado con los pick-ups ahí, pero al amigo, a la amiga censista, intenten darle la información precisa. Les van a pedir de repente nombres de miembros de la familia, pero no es obligatorio que lo den. Entonces, creo que hay personal técnico que tiene todas las capacidades de hacer muy bien su trabajo. Creo que podemos llamar a esta responsabilidad de la ciudadanía. Hay el único actor que queda entonces para asegurar que los datos del censo sean fiables, pues van a ser las autoridades, ¿verdad? Y creo que ahí a muy poca incidencia podemos tener. Pero está siempre ese llamado de responsabilidad, que el equipo técnico que maneja el censo, que responda a esos criterios técnicos, a la gente que responda lo más precisa que pueda, y el llamado es a las autoridades de los gobiernos que no vayan a intentar de repente utilizar esos datos para algunas narrativas, sino que es necesario tener datos confiables. Aunque nos guste o no nos gusta lo que nos digan los datos, pues, ¿vea? Porque al final de cuentas, a partir de esos datos es donde se pueden tomar decisiones. Y si yo comienzo a cambiar datos con tal de decir una cosa que yo quiero decir, pues entonces las decisiones no van a ser las mejores decisiones. Yo necesito los mejores datos para tomar las mejores decisiones. Entonces creo que de momento no parece mucha arbitrariedad, pero siempre hay que tener cuidado con eso. José Luis, tú mencionabas de que en los últimos 2 años se ha incrementado en un 24% el incremento a la canasta básica. ¿El flujo de remesas se ha incrementado, se ha mantenido, ha disminuido? ¿Cómo se ha venido comportando paralelo la remesa en cuanto al incremento de la canasta básica? Sí, las remesas siempre están siendo un flujo que realmente está cumpliendo 2 grandes funciones en la economía salvadoreña. El primero tiene que ver justamente con compensar los ingresos de los hogares. O sea, hablamos del salario mínimo, ¿no? Que dijimos que es de 365, pero, y ahí me parece un poco más preocupante, cuando hablamos de los salarios promedio. O sea, porque el salario mínimo es el salario mínimo legal. El salario promedio es lo que el promedio de la gente gana. Y si sacamos ese dato, según la encuesta de hogares de propósitos múltiples del año pasado, el salario promedio de las mujeres es de $344, o sea, por debajo del mínimo. Y el salario promedio de los hombres es de $403, o sea, todo un cachito en sí. Pero esa parte del salario promedio de las mujeres, que está incluso por debajo del salario mínimo, creo que me parece preocupante. Y justamente entonces
el tema de las remesas están cumpliendo una función de complementar muchos de los ingresos de los hogares. Se ha pasado de cerca de 5.000 millones de dólares el flujo de remesas a 7.000 millones, un poco más de 7.000 millones de dólares, un incremento en estos últimos años de aproximadamente 2.000 millones de dólares de ingresos de remesas, que en muchas de las ocasiones terminan llegando a hogares que si no tuvieran ese ingreso de las remesas, caerían por debajo de la línea de pobreza o incluso están en pobreza y sin el ingreso de las remesas entrarían en pobreza extrema. Hay un gran porcentaje de los hogares en pobreza o cercanos a la línea de pobreza que el colchón que tienen, el amortiguador que tienen para no caer ahí, están siendo justamente las remesas. Entonces, ese es uno de los papeles fundamentales que están cumpliendo. Y el otro papel que cumplen las remesas es que es el que le da sostén a la economía nacional, a la macroeconómicamente hablando. Cuando vamos a ver los datos de producción, de exportación, teniendo en cuenta que El Salvador es un país dolarizado y por lo tanto la cantidad de dólares que hay en la economía, ¿no? De billetes, monedas que hay en la economía, dependen de las transacciones que hay con el exterior, ¿cierto? Porque el gobierno no puede imprimir dólares. Entonces, la cantidad de billetes, monedas que circulan en la economía dependen mucho de esas transacciones con el exterior. Y en términos comerciales, exportamos mucho menos de lo que importamos, casi la mitad, ¿no? Entonces, estamos comprándole más al mundo de lo que le estamos vendiendo. Eso significa que necesitamos dólares para compensar, ¿no? Esa transacción. Y esos dólares están proveniendo de las remesas, sin el flujo de las remesas, que son equiparables casi el monto de entrada de remesas con el monto de las exportaciones. Si no existiera ese flujo de remesas, el déficit comercial que tenemos en el país sería insostenible, ¿no? Entonces, macroeconómicamente, la variable de equilibrio de la economía salvadoreña son las remesas. Entonces está cumpliendo esa doble función, tanto a nivel de hogar, pero también a nivel macroeconómico. Y ahí entraría, a ver, porque estamos hablando sobre datos, obviamente, por ejemplo, hablábamos sobre el salario mínimo, pero hay muchas personas que no tienen trabajo, que son parte del comercio informal, por garantizado lo que es un salario por mes, sino que a la buena de Dios, como decimos en El Salvador, o coyol quebrado, coyol comido, ¿no? Que significa pues lo que ganas hoy es lo que hay y con esto puedes comprar. Entonces, la economía familiar en El Salvador, ¿cómo soporta? Obviamente, ya has dicho, la parte de las remesas es importante en el caso de este aspecto, pero ¿cómo se refleja en la sociedad? O sea, si hay incremento en las remesas, significa que muchos salvadoreños han salido del país también. ¿Está relacionado, José Luis? Por supuesto, o sea, al final de cuentas, quienes envían esas remesas son las familias, ¿verdad? Son salvadoreños que han salido. Entonces, aumentar el flujo de remesas implica que está saliendo. Bueno, hace poco, esta semana justo ahí hubo una encuesta de percepciones de Fundabungo, donde se mostraba cómo la franja mayoritaria, cerca del 35% de jóvenes entre 18 y 29 años, dicen que su aspiración es migrar, ¿no? Eso es un dato preocupante, pues. O sea, 1 de cada 3 jóvenes del salvadoreños lo que busca es irse, ¿no? Emigrar. Creo que eso ya nos dice mucho de las condiciones de las que estamos. O sea, según la encuesta, otra vez de hogares, son 4.7 millones de personas las que existen en el país en edad de trabajar. 4.7 millones. Pero de esas 4.7 millones de dólares, solo el 30% tiene un empleo formal. ¿Sí? Estamos hablando de menos del millón, un poco me ir rozando el millón de personas, son las que tienen empleo formal. El resto, 3.7 millones de personas, están en informalidad.
¿no? Están en toda esta parte del comercio informal, de servicios de comida informales, incluso de servicios de construcción informales. Entonces, que de nuevo es una forma, ¿no?, donde, pues sí, como buen salvadoreño, la rebusca, ¿verdad? Como decía Roque Dalton, los hácelo todo, los comelo todo, pero que pues sí, no te da esa seguridad de tener un ingreso mensual asegurado, no tenés prestaciones sociales, aguinaldo, vacaciones, todo eso. El 70% de los salvadoreños y las salvadoreñas ni lo No plantean, existe. pues, Y no allí, existe. y ahí entra otra parte de la economía. Hablaba sobre, estamos hablando de números, y esto es importante, ¿no? Para tener más o menos idea en la referencia, porque aproximadamente 1 millón de personas trabajan en esto. Aquí vamos a hablar ya de las pensiones. Obviamente, imagínate, estamos dejando fuera ya más de 3 millones con una calidad de vida, vamos, que no todo va mal, no es para todo, no hay que generalizar, pero sí hay los casos obviamente extraordinarios, podría decirse, que sí pueden sobresalir, etcétera. Pero en el caso de la economía, ahora nos vamos a ir por la parte de las pensiones. Obviamente, 1 millón de personas en, activas actualmente que están inscritas en la seguridad social y sobre las reformas de las pensiones, etcétera, etcétera. ¿Cómo estamos hablando de la reforma hace... Entramos ya al segundo año, ¿no? Sobre la reforma, casi, José Luis. Sí. ¿Cómo se ha percibido esta reforma a las personas que están obviamente empleadas y a los que querían su jubilación, etcétera, etcétera? Coméntanos un poco sobre cómo va esta situación. A ver, yo creo que el sistema de pensiones en general han sido parches sobre parches, ¿no? En el 97, 98 se privatiza el sistema de pensiones, ¿no? En ese momento era el Instituto de Seguridad Social y el Instituto del Empleo Público los que manejaban el tema de las pensiones, ¿no? Además de todo el tema de salud, manejaban el tema de pensiones. Y entramos, y eso es cierto, en un problema de sostenibilidad de mediano plazo en ese modelo. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa de transición demográfica. Eso quiere decir que cada vez hay menos jóvenes en proporción con respecto a la población mayor, ¿sí? O sea, o esa proporción se viene reduciendo. Todavía no se ha dado la vuelta, como en algunos países de Europa, donde sí, ahora hay más personas mayores que jóvenes. Eso es todo un problema para el sistema de pensiones. Pero sí, ya vamos en esa tendencia. Entonces, algo había que hacer con el sistema de pensiones, y en eso creo que todos y todas están de acuerdo. El problema ha sido el cómo se han formulado. En ese momento, en el 97, 98, cuando se privatiza el sistema de pensiones, se hace una copia del modelo chileno, ¿no? Donde deja de ser un sistema público y de reparto y se convierte en un sistema privado y de capitalización individual. Es decir, que ahora las personas que están trabajando se les descuenta su cotización, pero ese dinero ya no le entra al gobierno para pagar las pensiones, sino que va a una cuenta administrada por la AFP, ¿sí? Pero ese modelo deja, para empezar, en términos de cobertura, es complicado porque la única forma de cobertura que tiene es quienes cotizan con un empleo formal, y ya vimos la alta informalidad que existe. El otro problema es que, por lo mismo de los salarios bajos, la capacidad de la pensión de cubrir también es baja, porque entonces la cotización es baja y por lo tanto la rentabilidad que se va a obtener también va a ser baja. Pero además, y este es un problema todavía más financiero del sistema de pensiones privatizado, que se le dejaron las obligaciones del sistema público de pensiones al Estado. Es decir, que tenía que seguir pagando las pensiones de quienes se quedaron en el sistema público, de las personas que estaban jubiladas, que se quedaron en el sistema público, pero el dinero que le entraba por las cotizaciones ya no le entra, porque ahora va para la AFP, ¿sí? Entonces, ahí
le dejó al Estado un hueco la reforma de pensiones, porque entonces tiene que cubrir estas obligaciones, pero ya no tiene dinero para cubrirlas. Eso se comenzó a cubrir con deuda. De hecho, los famosos eurobonos fueron de los primeros que se estuvieron emitiendo allá por el 2002, fue justamente para cubrir este hueco financiero que dejó para poder que el Estado pudiera hacerle frente a ese pago de pensiones. Y en el 2006 se le hace un parche a esa reforma, que fue la creación del Fondo de Obligaciones Previsionales, el FOP. O sea, ¿qué es o qué hizo ese fondo? Bueno, volvió a crear una bolsa común administrada por el Estado para pagar las pensiones de las personas del sistema público. Pero ¿de dónde se alimentaba ese FOP, ese nuevo fondo, esa bolsa común? Bueno, el Ministerio de Hacienda emite papeles de deuda que los sale a vender en el mercado financiero. ¿Y quiénes compran esos papeles de deuda? Los compran las AFP con el dinero del fondo de pensiones. ¿Sí? Entonces, las personas que están trabajando, su cotización va a su cuenta individual en la AFP, pero la AFP usa ese dinero para comprar los papeles de deuda que emite el Ministerio de Hacienda, para que luego el Ministerio de Hacienda meta ese dinero en la bolsa común y el Estado tenga dinero para cubrir las pensiones, ¿no?, del sistema público. O sea, al final de cuentas vuelve a ser la misma rueda de caballito que se estaba haciendo antes, ¿sí? Solo que ahora teniendo que pagar todas las comisiones a los intermediarios que están en el sistema. Eso le creó al Estado, o le ha creado al Estado, una enorme presión financiera, porque cada año ha tenido que seguir emitiendo deuda para que el sistema de pensiones, las AFPs, le compren esos papeles de deuda para poder seguir cubriendo las obligaciones del sistema de pensiones. Ese parche ahí se mantuvo. En el 2017, incluso, la reforma que se hizo fue una reforma pensada más bien en darle alivio a las finanzas públicas, porque se estaba saliendo de control esa presión financiera, tanto que, si se recuerdan, en el 2017 el gobierno de Sánchez Serén entró en impago por un par de meses con esos papeles de pensiones, de deuda al sistema de pensiones, y por eso tuvieron que hacer esa reforma, donde también parte de la cotización ya no va a ir toda a la cuenta individual, sino a una cuenta de garantía solidaria. Entonces, que va a cubrir parte de las obligaciones que tenía el Estado. Eso fue en el 2017. Bajó las presiones financieras. Y en diciembre de 2022 se vuelve a hacer otro parche a este sistema de pensiones, que es la reforma que estamos viendo ahorita, la de institutos, donde se crea el Instituto Salvadoreño de Pensiones y se elimina el Fondo de Obligaciones Previsionales. Ese que habíamos dicho, que se creó en el 2006, se elimina, pero esa misma responsabilidad, esas mismas atribuciones se las dan al Instituto Salvadoreño de Pensiones. Entonces, hace exactamente lo mismo. Ahora, el Instituto Salvadoreño de Pensiones está emitiendo papeles de deuda que se los compren los fondos de pensiones, y con eso el instituto cumple con las obligaciones que tiene con el sistema de pensiones público. Está jugando exactamente el mismo papel que estaba jugando el FOP, con dos diferencias. La primera es que, tres diferencias. La primera es que los papeles de deuda emitidos a través del FOP, el mecanismo anterior, eran papeles de deuda respaldados por el Ministerio de Hacienda. Es decir, el gobierno, el Ministerio de Hacienda respondía por esos papeles. En este caso, no. Después de la reforma, quien respalda los papeles de deuda es el Instituto Salvadoreño de Pensiones. Ya no es el Ministerio de Hacienda. E incluso, cuando vas a ver los balances del Ministerio de Hacienda, desde abril del año pasado, se sacó la deuda de pensiones de los balances contables
del Ministerio de Hacienda, porque ahora dice es deuda del ISP, ya no es deuda nuestra, es deuda del ISP, ¿sí? Entonces, ya no es el Ministerio de Hacienda quien está respaldando eso, es el Instituto Salvadoreño de Pensiones, ¿sí? Eso me parece que es una diferencia sutil, pero muy importante. Para quitarse Porque el entonces peso de la deuda. Bueno, lo haría a te través quitas el peso de la deuda. lo haces a través de un ¿Cómo? instituto, lo haces a través de un instituto, obviamente, ya no del ministerio directamente, obviamente. Esa es De Hacienda, sí. Entonces, contablemente la saca de ahí, aunque sigue siendo parte, el Instituto Salvadoreño de Pensiones sigue siendo parte del Estado, por lo tanto sigue siendo deuda pública, pero ya no está contemplada en los balances del Ministerio de Hacienda, ¿no? Y ahí me parece también a veces un poco mañosa Pero ahí el cómo se entraría, maneja el tema de José, la deuda, cómo se abren las José estadísticas. Luis, entonces, pero en el presupuesto general de la nación, a ver, ¿de dónde el instituto, el ISP, El ¿no? pensiones El se ISP, financia del presupuesto general. pero de manera directa. O sea, Se financia. no depende de otra cartera de Estado. O No, sea, no de depende de Hacienda. otra cartera de Estado. Incluso tiene autonomía financiera y autonomía administrativa. O sea, es una autónoma, el Vale, ISP. vale. ¿Sí? Donde ajá. Sí, sí, espera un momento porque necesito que te quedes ahí. De momento voy a aprovechar un poco la pausa para que, bueno, descanses un poco, bebas un poquito de agua. Y también recuerda que nos has dicho que son dos diferencias. Ya nos estás comentando la primera, pero quiero aprovechar para mandar el saludo a todas las personas que nos escuchan en Bélgica, en Irlanda, en España, obviamente, en Estados Unidos, en Uruguay. Obviamente en El Salvador, aparecemos en las listas de Italia, Alemania, Estados Unidos, Argentina, Colombia, España, nos escuchan en Nicaragua, en Cuba, Australia, en muchos lugares a través del podcast. Tengo unos comentarios desde Fe y Razón. Es un programa de nuestro buen amigo Daniel Vázquez, que también es colaborador y tertuliano acá también en La Minuta. Dice, el futuro del país es simple, un país que no produce nada de alimentos, gobernado por analfabetos y un pueblo con el desconocimiento más profundo de la historia y cultura de sí mismo. El futuro es, dice también nuevamente, dice, Fe y Razón. Los recomiendo, es un programa súper bien, lo pueden encontrar también en YouTube. Dice, la estructura de la economía es de naturaleza capitalista, por ello que los que se lucran y corran son los buitres inversionistas. La microeconomía, que es la de Juan, Pedro y María, no les importa eso y también, obviamente, el informativo salvadoreño de Milán, ahí no me gusta. Volviendo al tema, José Luis, mencionabas, ¿no? Que ya era independiente el instituto, independiente, es autónomo, pero ¿quién? ¿No hay un ente que lo pueda controlar, José Luis? Pues en teoría, él es la autoridad máxima en el tema de pensiones. Arriba de eso, la superintendencia del sistema financiero, donde está la superintendencia adjunta de pensiones, ¿sí? Que debería de darle solidez a todo el sistema financiero. Aunque ya vimos que de repente a la superintendencia se le pasan cosas como lo de Rosario. Eso vamos a entrar, pero luego porque justamente eso a eso quería Después. llevarte, porque claro, Sí. tendrías que decir la palabra mágica, obviamente. Pero coméntanos la segunda diferencia con el sistema anterior que existe. Bueno, la segunda diferencia es que, bueno, en este cambio de pasar del Ministerio de Hacienda a el ISP, esos papeles de deuda, ese canje que se hizo, hubo una negociación donde el Instituto Salvadoreño de Pensiones no va a estar pagando ni capital ni intereses de esos papeles de deuda durante 4 años. Entonces, si el gobierno de Sánchez Serén entró en impago durante cerca de 2 meses con el sistema de pensiones, el gobierno actual ha caído en impago y está en impago y va a estar en impago de su deuda
con las pensiones durante 4 años. Pero va a seguir sacando más deuda. O sea, va a seguir emitiendo más papeles de deuda, el fondo de pensiones le sigue dando más dinero, pero el instituto no le va a estar pagando durante 4 años. Y eso ahí me parece un punto clave, porque entonces estás hablando de un fondo al que le vas a estar sacando todos los años dinero, pero sin estarle pagando nada de lo que le estás sacando. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es el riesgo ahí? Que eventualmente ese fondo se quede chiquito y ya no te alcance para cubrir todas las obligaciones que tiene que cubrir, que es pagar con todo el sistema de pensiones. Sobre todo porque lo que había venido emitiendo de deuda a través del FOP, el gobierno actual y los gobiernos anteriores, habían sido alrededor de 400 millones de dólares cada año. El ISP emitió en el 2023, entre abril y diciembre de 2023, 1.100 millones de dólares en deuda. O sea, estamos hablando que ha duplicado la cantidad de deuda que está emitiendo para cumplir las mismas obligaciones. E incluso cuando vamos a ver el presupuesto del Instituto Salvadoreño de Pensiones, el ejecutado en el 2023, habla de poco más de 600 millones de dólares. Pero el ISP emitió 1.100 millones. Significa que ahí hay cerca de 500 millones de dólares que el Instituto Salvadoreño de Pensiones emitió como deuda, pero que no están reflejados en su presupuesto. ¿Sí? Entonces, y son 500 millones de dólares del fondo de pensiones. Entonces, creo que ahí es donde también me parece importante poner esas dos diferencias, porque son diferencias que marcan mucha opacidad y arbitrariedad en el manejo del sistema de pensiones que pone en riesgo la sostenibilidad. Y aquí puede que eso le alcance para cubrir este año y el siguiente, 3, 4 años. El problema va a ser después. O sea, el problema de estas decisiones que se están tomando no lo vamos a ver ahorita. Son problemas que los vamos a ver en el mediano plazo, cuando ya no haya pisto para pagar las pensiones. Ahí es donde vamos a ver el impacto de estas decisiones que se están tomando hoy. Por eso es bien importante siempre tener esa visión de mediano y largo plazo en las decisiones que se toman. Bueno, ahí tenemos las dos diferencias interesantes, ¿no? Porque, claro, esto no lo ves en los medios, ¿no? Esto no sale publicado en ninguna parte. Juan Carlos, te veo con ganas, Eric, sí, sí. ¿no? Regresando un poco en el tema de la inflación, me llega un mensaje al informativo salvadoreño. Unos meses atrás se anunciaba el incremento en los servicios, específicamente en la electricidad. Hay ya familias que están reflejando un incremento bastante grande en el servicio eléctrico. ¿Qué hay de información al respecto? Incluso me mencionan aquí que hay facturas que llegan con importos por arriba de los $1,000 para el consumo de un hogar que no es industrial, que no es comercial, sino una casa de habitación. La inflación nos está llevando a sobrepasar estos límites, o es una mera casualidad de un error en los sistemas de que puedan reflejar facturas tan altas como estas. No, yo creo que ahí entra a jugar otro factor, ¿verdad? No solo es la inflación, tampoco es un error puntual, sino que tiene que ver mucho de cómo está constituida la matriz energética del país, ¿no? Donde buena parte de la electricidad se genera a través de hidroeléctricas, ¿no? Entonces, cuando hay periodos prolongados de sequía, por ejemplo, hoy deberíamos de estar en pleno invierno en el país y todavía están cayendo de repente 2, 3 lluvias, ¿no? Entonces eso tiene impactos fuertes en la generación eléctrica, ¿no? Y por lo tanto, si hay menos capacidad de generación eléctrica, eso termina impactando en el precio.
Y creo que otro factor que está jugando últimamente, que parecería, creo que de repente no lo veríamos jugar acá, pero está jugando, es el tema Bitcoin. Porque hay un par de empresas que han venido con la estrategia de minar Bitcoin, aprovechando el marco legal que se ha dado sobre las criptomonedas, pues han venido con esos negocios, el negocio del minado de criptomonedas. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, más allá de la opinión que podamos tener de las criptos, minar criptomoneda requiere muchos recursos, ¿sí? Necesitas una potencia informática fuerte. Entonces necesitas estar alimentando esa potencia informática, necesitas enfriar esa potencia informática y todo eso es consumo de energía, ¿no? Y por lo tanto, una apuesta fuerte al tema del minado del Bitcoin también implica que buena parte de esa generación de electricidad se va para allá y eso termina reduciendo la oferta de electricidad para los hogares y por lo tanto encareciendo la energía. Entonces son varios componentes que se van sumando. Si a eso le sumamos la falta de lluvias que ha habido y si a eso le sumamos todos estos otros elementos, pues resulta lo que decía JC, ¿no? Como si sistemáticamente varios hogares han estado reportando aumentos drásticos en la factura eléctrica, manteniendo consumos similares, pues. Hay datos, Increíble. Sí, sí. datos específicos. Obviamente que lo que he dicho antes, o sea, no valorados públicamente. Interesante, datos que no los vas a escuchar en cualquier lado. ¿Dónde los puedes escuchar? Aquí en la Minuta. ¿Con quién? Con José Luis Magaña, un experto, ¿no? Sobre el tema. Vamos a hablar, tú has dicho una palabra antes, más que palabra, un instituto, Salvador, que vela por las cuestiones financieras, digámoslo así, en El Salvador, la superintendencia del sistema financiero. Entre semana, bueno, desde la semana pasada, había muchos rumores hace ya días, no de esta semana, no que ya días, sobre una cooperativa. Carlos, nos quieres tú hacer la introducción del tema? Venga, va. Bueno, el tema que ha retumbado a nivel, sí, mediático, nacional e internacional ha sido el tema de este sistema de cooperativas, ¿verdad? Aquí no se termina de entender quién ha generado la deuda, quién le debe a quién, pero sí se hablan de millones. Y ya cuando se habla de billones de personas detenidas, de personas que están al frente de una institución y que no los pueden tocar porque parece ser de que el responsable directo de esta institución todavía no ha sido procesado o al menos no ha sido detenido. En cuanto dicen las noticias que abandonó el país. Nos referimos específicamente al caso de COSABI, esta cooperativa que eh, ha estado en el ojo de las noticias en El Salvador. Yo sé que es un tema bastante actual, todo por descubrir. Quizá lo poco que podamos hablar o lo mucho que podamos hablar será solamente el inicio. Irán saliendo otros temas más adelante. José Luis, ¿qué tanto hay detrás de todo este tema? ¿Qué tanto está involucrado el gobierno o qué tanto están involucradas otras instituciones bancarias con este tema? A ver, creo que aquí, bueno, para empezar, creo que la información ha ido saliendo como a cuentagotas todavía. Todavía no está armado totalmente el rompecabezas. Todavía eso es algo que se va a ir viendo en el camino. Creo que algo que deja claro este caso, hay varios fallos institucionales, legales. Y no solo se trata de que hubo gente que no hizo su trabajo, sino que hay fallos institucionales más profundos. ¿Y qué es lo que pasa? Este tipo de instituciones como COSABI, que son cooperativas de ahorro y crédito, no están reguladas legalmente por la Superintendencia del Sistema Financiero, sino por el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, el INSAFOCOP. ¿Sí? Son cerca de 600 cooperativas de ahorro y crédito que están funcionando y que es el INSAFOCOP la que le debe de
monitorear, de darle seguimiento y darle regulación. Pero el problema es que el INSAFOCOP no tiene las fortalezas para darle seguimiento a cosas que se están haciendo tan grandes. Por ejemplo, COSABI, que maneja activos de millones de dólares. Cuando tenés al INSAFOCOP, que es una institución que su presupuesto anual es de 1.3 millones de dólares y tiene en su planilla 102 personas. Entonces, tenés a 102 personas con 1.3 millones de dólares para darle seguimiento a 600 cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Ya desde ahí estás viendo que inevitablemente algo va a pasar mal ahí, ¿no? Porque ahí hay un vacío, ¿sí? En términos de monitoreo, de seguimiento, de evaluación. ¿Y por qué entonces estas cooperativas o estas instituciones? Porque creo que cosas como COSABI, instituciones como COSABI ya no son cooperativas, eso ya son bancos, pero que no quieren dar el carácter de banco, no se quieren dar ese carácter de banco justamente para evitar todo este tipo de regulaciones que deberían de cumplir con la superintendencia del sistema financiero, y porque además el hecho de mantenerse como cooperativas les da acceso a ciertos beneficios tributarios. Entonces, porque pues sí, yo sí creo que el sistema cooperativo requiere de ciertos estímulos, pero cuando estamos hablando realmente de cooperativas, pues cooperativas agropecuarias, cooperativas de vivienda que se están asociando, incluso cooperativas de ahorro y crédito, de señores del mercado, que hemos visto que están pasando, que se hace microcrédito, pues ahí está bien, pero instituciones ya como COSABI y varias otras que hay en el país que ya no son chiquitas, ya no estamos hablando de una agencia de microcréditos, estamos hablando de una institución fuerte, sin duda deja muchos vacíos legales. Y bueno, también creo que más allá, eso digamos que es en términos de los vacíos, ¿verdad? Ahí, yo creo que ahí, aunque todo el mundo estuviera haciendo bien su trabajo, inevitablemente iba a pasar eso eventualmente, porque hay muchos vacíos legales. Entonces, aún diciendo, dando ¿cómo es? El beneficio de la duda a todo el mundo, diciendo que todo el mundo ha hecho las cosas bien, creo que ahí hay todo un vacío institucional y un vacío legal que deja muchas puertas abiertas. Ahora, también hay que decir que según las informaciones que han ido saliendo, también han habido gente que no ha hecho todas las cosas que debería de haber hecho bien. Por ejemplo, el propio INSAFOCOP ya le había dicho a la superintendencia del sistema financiero que había detectado algunos movimientos raros con COSABI desde 2019. Hay un acta de la superintendencia del sistema financiero donde justamente uno de los puntos de agenda fue darle seguimiento a ese reporte que le había dado el INSAFOCOP. El INSAFOCOP le dijo, mira, aquí está pasando algo raro con esta COSABI, pero pues sí, yo no tengo toda la expertise técnica para darle seguimiento, le dijo el INSAFOCOP. Entonces, Dieron alerta entonces ajá, de que había a la, a la a la superintendencia. superintendencia del sistema financiero. Entonces, ya había algunas señales, ya la superintendencia algo sabía ya de que por lo menos algo raro estaba pasando, ¿sí? Porque el INSAFOCOP ya le había dicho, mira, aquí hay cosas que no me terminan de cuadrar. No le dijo, mira, aquí hay delito, ¿verdad? Le dijo, hay números que no me cuadran, ayúdame a ver qué ondas. Y esa advertencia ya la tenía la superintendencia del sistema financiero desde ese momento, desde 2019. No sé, no sabemos muy bien qué es lo que pasó luego internamente adentro, ¿Qué pasó pero vemos posteriormente? cómo todo esto ha venido a estallar hasta que en redes sociales se volvió insostenible seguir Ocultarlo. manteniendo eso, ¿no? Ocultarlo. Porque según salió la fiscalía desde hace 3 meses ya COSABI estaba intervenida y eso no se había hecho público, sino que Eh, hasta que ya en Estamos, redes sociales todo comenzó a hablar. en redes sociales, obviamente, tienes información y desinformación. Se habla de 30 millones hasta 300 millones de dólares. En el caso COSABI, ¿tú tienes más o menos alguna información más específica sobre la cantidad?
Bueno, de la información de la Fiscalía, lo que ha dado la Fiscalía, se están hablando de 35 millones de dólares, ¿no? Eso es lo que menciona la Fiscalía y sería sobre lo cual está montado el caso. De nuevo, como la información se ha ido dando a cuentagotas, eso es lo que podemos saber hasta el momento. Vale. Eh, Sí, nada, voy a aprovechar para agradecer a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de El Emporio Digital, gracias a la Minuta y también obviamente al el informante en vivo y a todas las personas que nos van a escuchar en el podcast a través de todas las aplicaciones de audio en stream, ya sea en ebooks, en Amazon Music, en Spotify, nos puedes encontrar como La Minuta. A todos que nos escuchan desde Europa, América, Asia, donde quieras que estés, pues un abrazo y agradecerte que estés atento con el tema. Voy a meter aquí, voy a aprovechar, y Carlos, si me permite, eh, una situación que se dio entre semana. Una diputada, ¿vale? Pidió introducir una pieza de correspondencia para crear la comisión especial, ¿vale? Que investigue el desvío de fondos de Savi. Y bueno, se fue a votación. ¿Cuántos creen ustedes que votaron? Esta es información interesante, ¿no? Porque 2 personas votaron a favor. 2. 3. 3 personas votaron. Bueno, dice 2, Se agregó un voto al final. se agregó un voto al final. 2 Se votos. agregó un voto al final. 3 personas votaron a favor para una comisión que investigue. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué estamos hablando entonces? Los demás diputados que creen que a ver, que pueden decir que no es una cuestión nacional, que es por intereses ya más privados, puede ser. Pero claro, estamos hablando de dinero, se debe de tocar, que probablemente exista de palco, malversación. Yo ya el resultado lo dará la fiscalía. En caso, pues tiene que dar alguna una respuesta. Pero ¿creen ustedes esta realidad en El Salvador? Para otras cosas se vota 60 y pico. ¿Hoy cuántos son? ¿63? 60. 60 60. diputados. 60. 60 diputados y 58 estén en contra porque obviamente no votaron a favor. ¿Cómo percibir esta situación? Carlos, ¿tú cómo ves esto? ¿Ves normal esto? ¿Era No, normal pues esto? indudablemente. No, incluso yo también estaba esperando una respuesta un poco más, pero se ve que ya también dentro de la asamblea han habido señalamientos por estos préstamos que han percibido ciertos diputados de parte del banco hipotecario. No lo sé si tendrá vinculación directa o indirecta, pero me imagino yo que el tema se vuelve delicado, se vuelve Cresposo. un poco, sí, incómodo, diría yo, y seguramente por los señalamientos que han existido, pues. Así que José Luis, ¿tú cómo seguiremos esperando. Porque hay muchas personas, obviamente, que saben en las redes sociales que están yendo a cuentagotas sacando lo de su dinero, lo de sus ahorros. Hay muchas críticas a favor, críticas en contra, pero claro, o sea, es dinero de la gente, que estamos hablando de pobreza, ¿no? Que quiere resguardar su dinerito, sus ahorros, lugar seguro. Vamos, pero escucha que esto de COSAVI no es primera vez que se han dado otros temas. El año casi finalizando, el año pasado también se dio otro problema con operativa, ¿no? Algo así. Y ¿qué pasa está muy frágil la legislación en ese caso, José? ¿Qué podemos hacer? Porque ni se enfocó. Puede tener jurisprudencia, digámoslo así, o la superintendencia financiera no puede tocar porque tampoco le corresponde. Entonces, ¿a quién debe el salvadoreño pedir auxilio? Si no es a través de los diputados, a través de las instituciones o de las instancias, José. A ver, sí, justamente esta semana sí, esta diputada hizo esa propuesta, se obtuvieron solamente 3 votos.
Y sí, ya hay quienes le han cuestionado eso a los diputados de la fracción mayoritaria, ¿no? De por qué no dieron sus votos para eso. Y muchos de la versión oficial ha sido de que ese es un caso que bueno, la Fiscalía ya está resolviendo y entonces que para qué crear una comisión adentro de la Asamblea Legislativa si ya la Fiscalía está sobre ese caso. Sobre esa versión me parece importante destacar, en primer lugar, que así como les dije al inicio, no, en este caso de COSAVI, no solo se trata de gente que hizo las cosas mal, se trata de que institucionalmente hay vacíos, hay legales que se deben de cubrir, ¿no? ¿Y quién tiene la potestad de crear marcos legales? Pues la Asamblea Legislativa, ¿sí? O sea, qué bien que la Fiscalía pueda resolver el caso específicamente de COSAVI, pero ¿cómo nos aseguramos que eso no se repita? Tenemos que cubrir todos los marcos institucionales que permitieron que el caso COSAVI pasó. Y para cubrir todos esos marcos institucionales necesitamos investigar cuáles son, ¿verdad? Cómo fue que COSAVI logró saltarse todos esos marcos institucionales o cuáles fueron los vacíos que usó para poder cubrirlos, para poder crear reformas legales o nuevas leyes que permitan evitar que esto vuelva a pasar. Y eso a quién le corresponde a la Asamblea Legislativa, a los diputados y las diputadas, porque son ellas y ellas quienes crean, proponen, aprueban leyes, ¿sí? Entonces, no, me parece que no se trata solo de lavarse las manos para decir, ya está, la Fiscalía ya está trabajando, entonces dejemos que trabaje, sino que también asumir la responsabilidad que tienen los diputados y las diputadas de la Asamblea Legislativa para legislar en favor de que eso no vuelva a ocurrir, a llenar todos esos vacíos legales, institucionales, que fueron los que permitieron que lo de COSAVI haya ocurrido. Eso creo que, en primer lugar, es fundamental. Y otra cosa que también creo que es importante destacar es que COSAVI ha sido también acreedor de alcaldías municipales, ¿no? Buena parte de la deuda, ¿no?, de lo que se habla es que las alcaldías municipales, o sea, COSAVI le ha dado préstamos a las alcaldías, cuando no han sido capaces de cubrir sus obligaciones. Bueno, hemos visto cómo se les ha ahogado financieramente con el recorte del FODES y con otras decisiones. Entonces las alcaldías han recurrido mucho a la deuda, ¿no? COSAVI las alcaldías en general le deben a COSAVI cerca de 21 millones de dólares. Y ojo, porque esto implica que si ahorita las alcaldías en el proceso de reestructuración municipal que están haciendo, pues no tienen la capacidad ni administrativa ni financiera para hacerle frente a ese pago de 21 millones de dólares, ¿no?, a COSAVI. Por lo tanto, la superintendenta dijo que a la gente se le va a pagar con los créditos o con el pago de créditos de COSAVI, pero parte de esos acreedores son las alcaldías y las alcaldías no están ahorita en condiciones de pagar. Entonces ahí se vuelve también todo un embrollo que puede seguir afectando a quienes ya están afectados, ¿no?, por este caso. Entonces eso también creo que es por lo que sería particularmente importante darle un seguimiento no solo legal, jurídico de la Fiscalía, sino también político de parte de la Asamblea Legislativa. Pues, ahora, ¿por qué se toma esa decisión que no? También un tercer elemento que puede estar jugando es que, según los documentos del Partido Nuevas Ideas, el único documento disponible donde habla de financistas de campaña, pues COSAVI era de los más importantes financistas de las campañas políticas del Partido Nuevas Ideas. Por eso la relación actual con las alcaldías. No sé si por eso, pero cuando uno va armando el rompecabezas, por lo menos sospechas puede ser. Cuotas de financiación. Yo no me puedo aventurar de por qué sí, por qué no, pero claro, dos hechos son ciertos. El hecho es cierto es que COSAVI ha sido financista de la campaña de Nuevas Ideas. El hecho cierto
es que las alcaldías, COSABI le prestaba dinero a las alcaldías, y el hecho cierto es que los diputados y diputadas de Nuevas Ideas no quisieron aprobar una comisión para investigar ese caso. De ahí que cada quien amarre esos Que puntos, cada quien ¿no? saque su Los criterio. 3 puntos son claros. Lo que hacemos aquí, José Luis, son datos interesantes, pues abrimos criterio, ¿no? La información está, los análisis están, cada quien puede crearse su propio criterio. Voy a aprovechar la pausa, José, tenemos un comentario, Julio Guzmán dice, señores, 5 años lleva era el presidente, y bueno, estamos en la, bueno, dice que en pocas palabras, bueno, lo voy a traducir, ¿no? Para decirlo tal cual, pero igual lo pueden observar en los comentarios. Dice, Julio Guzmán, gracias por tus comentarios, Julio, también, dice que ya hemos tenido 40 años con este actual gobierno, dice. La educación hay que continuar denunciando, es nuestro país, dice. Gracias, Julio. Comentario, o sea, lo que quiere decir que obviamente desde que está el gobierno con el presidente, pues se ha retrocedido en ese aspecto. Gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. Casi vamos finalizando. El tema de COSABI, yo creo que se va a seguir viendo posteriormente. Creería yo solo a través de redes sociales. Ya hemos visto el rechazo en la Asamblea Legislativa por parte de los diputados. La mayor parte de los diputados, bueno, la mayoría oficialista, ¿no? Porque son 57, ¿no? En caso de nuevas ideas, que ya no van a ser más. Y no, porque tomado en cuenta la cuestión de la COSABI en las alcaldías es interesante. La cuestión de COSABI como financista en las campañas electorales también es interesante, que aportan datos, pero claro, esto lo va a terminar definiendo el caso, qué sé yo, la fiscalía, superintendencia, Intafocop. Pero eso sí, obviamente, las resoluciones deben de respaldar, obviamente, el capital que las personas han aportado, esa fe que se tiene a través de las leyes en El Salvador. Imagínate tú, ¿dónde vas a meter tu dinero? Si no, en parte un banco, era una cooperativa. Estás faltando a la honestidad, estás faltando a una sociedad. Y esto no puede ser. Esto hay que cambiarlo, ¿no? Pero estamos viendo que cada vez un poco más frecuencia se ven estas situaciones. Hay mucha necesidad, obviamente, se entiende, en El Salvador nos está pasando. Pero no es esa la forma. Poder tener dinero fácil y salir corriendo y ya está. O sea, y no vas a devolver ni el dinero. En todo caso, puedes ir a prisión, pasas cierto tiempo, no devuelves todo, sales libre y te vas a disfrutar del dinero. Entonces, hay que ver las leyes en El Salvador que sean más duras en este aspecto. Carlos, vamos cerrando ya. Sí, antes de cerrar, vamos a aprovechar la Vale. experiencia de José Luis a una pregunta que formulan al informativo salvadoreño. Se anuncia, este ya es un tema sobre la reestructuración del centro histórico de San Salvador. Se proyecta construcción de restaurantes y cadenas hoteleras. José Luis, ¿a qué obedece esta inversión? ¿Es inversión china? ¿Es inversión nacional? ¿Por qué han removido al sector informal? ¿Qué es lo que pretende la alcaldía o qué es lo que pretende el plan de gobierno ejecutando este tipo de acciones? Se habla fuertemente que China está metiendo mucho capital en cuanto a darle una mejor visión al centro histórico. ¿Por dónde podría venir el tema, José Luis? Has hecho una pregunta bien importante, fíjate, en el cómo la formulaste también, porque me preguntaste qué pretende el plan de gobierno con el centro histórico. Y pues resulta que después de 5 años no hay plan de gobierno. Yo lo solicité, lo he estado solicitando todos los años, lo he estado solicitando y todos los años lo que me han respondido es que está en construcción. Entonces, pues ya se pasaron los 5 años y el plan de gobierno seguía en construcción. Entonces,
de entrada, eso es un elemento clave, porque entonces, como ciudadanía, ¿cómo sabemos el rumbo que quiere llevar el gobierno? Si no es a través de un plan general de gobierno. Pero bueno. Ahora, específicamente en el caso del centro histórico, también mucho se ha manejado con opacidad, no hay elementos claros. Lo que sí es cierto es que ha habido mucho impacto de la inversión china. Se está hablando incluso de firmar un tratado de libre comercio con China, ¿no? Donde eso no solo implica aperturas comerciales, sino también implica quitar controles de capitales, quitar o dar todo este tipo de facilidades para movimientos de capitales. Esos elementos me parece que es importante irlos teniendo en cuenta. En el caso de otra vez, del centro histórico, lo que hemos visto en las últimas semanas, sobre todo, bueno, ya tiene varios meses, pero en las últimas semanas lo hemos visto con mucha más potencia, ha sido el desalojo que ha habido, ya no solo a comercio informal, sino también a locales formales, que han sido desalojados de donde estaban en el centro histórico. Eso tiene un precedente, que es que se creó una oficina de planificación del centro histórico, se creó por ley, y entonces ahora el argumento bajo el cual sacan a esta gente, o el desalojo que hacen al comercio incluso formal, ha sido que ahora ya no cumplen con las regulaciones que se creó esta nueva oficina, que esta nueva oficina se creó hace un par de meses, ¿no? Y no sabemos cuál es con claridad de esos criterios de esa oficina. Entonces, se está desalojando a la gente diciéndoles que no tienen los permisos porque esos permisos no cumplen con las prioridades del plan de esta nueva oficina. Pero es que nadie conoce los criterios de ese plan de esa nueva oficina. Entonces, ¿cómo va a cumplir unos permisos que no sabes cuáles son, qué cosas tienes que cumplir para cumplir esos permisos, para que te den esos permisos? ¿Sí? Y que se los han inventado básicamente de unas semanas para otras, sin preguntarle a nadie, sin consultar con nadie, ¿no? Y resulta que ahora ya no tengo los permisos. Ayer tenía permisos, ya no tengo permisos, porque a una oficina se le ocurrió hacer eso, sin nuevo. El problema es sin consultarle a nadie, ¿no? Sin hablar con nadie, sin generar los actores interesados. El centro histórico es bonito y debe estar ordenado totalmente. Yo creo que, porque siempre, lo que pasa es que, no, el centro histórico hay que estar bonito, hay que estar ordenado, pero fundamentalmente debe de servir a la gente, ¿no? Y por lo tanto, esa gente que ha mantenido vivo el centro histórico debería de ser parte fundamental del proceso de revitalización y de ordenamiento de ese centro histórico. Pero lo que ha pasado es que básicamente se lo han sacado y no hay claridad exactamente de hacia dónde va. Seguramente, y eso es un poco lo que se ha estado hablando, a darle estética, ¿no? Que se vea bonito, que haya algún centro comercial, que haya algún local comercial, pero que muchas veces no son lugares para los salvadoreños. Porque de nuevo estamos hablando el promedio, salario promedio de 300, de $400, digamos, promedio. Vamos a ir a consumir a locales comerciales de lujo, no se puede. Entonces, al final de cuentas, es desplazar a la gente. Es un proceso de gentrificación potenciado por el propio Estado, lo que estamos viendo. Bien, tengo comentarios, casi finalizamos. Gracias a todos por estar la minuta. Bar Pérez, gracias Bar por estar ahí siempre a programa. Programa es tuyo también, cuando quieras igual te tienes y participas. Dice, El Salvador es el nuevo lavadero de capitales, el dinero de la nueva oligarquía es la realidad nuestra. Agenda 2030 es el centro histórico. El tema de Agenda 2030 me gustaría tocarlo en otro podcast. Gente aquí vamos finalizando. Tema interesante, pero llevar otra cosa antes, ¿no? El Salvador es el nuevo lavadero de capitales. Comentarios. Pues nada, gracias José Luis por haber aceptado estar con nosotros esta tarde, noche a Europa, esta tarde en Centroamérica. Gracias por
obviamente, y darte la invitación para futuros podcasts para hablar, porque este tema es, obviamente, el tema de cuestión política, económica, es interesante hablarlo, José Luis. No, un gran abrazo. Gracias por la invitación. Un gran abrazo, Eric, a Juan Carlos, a los amigos, amigas que nos han estado viendo, nos han estado escuchando, comentando. Siempre es bueno tener estos espacios para poder hablar, para poder discutir, pues, al final de cuentas, que eso es lo bonito. Excelente. Gracias. JC, cierras. Cierra. Sí, bueno, agradeciendo a nuestro invitado esta oportunidad, yo siento que la población necesita estar conociendo todos estos pormenores desde una plataforma que no sea la plataforma tradicional de la noticia, sino que aquí a través de los comentarios vamos enriqueciendo todo estos temas y seguramente más adelante vamos a volver a invitar a José Luis para que nos acompañe en un podcast más. Despedimos esta transmisión agradeciendo la preferencia de todos nuestros seguidores de las diferentes plataformas que nos van a ver por todo el mundo. Así que gracias, continuemos siempre con el Emporio Digital. Hasta la próxima.